era todo. Todo. Diga conmigo, todo. Entonces, pregunta, ¿qué es? Teológica. ¿Qué es todo? Entonces, cuando uno conoce el perfecto amor de Dios, se quita todo temor en uno. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Aquí lo dice Primera de Pedro. Lo conocemos a través de su divino poder. ¿Quién es el divino poder de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén y ahí vendrá sobre ustedes el poder y recibiréis poder, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por medio del Espíritu Santo nosotros conocemos la vida espiritual y también todo el esquema del Evangelio, es decir, toda la estructura del Evangelio que nos hace hacer a nosotros el bien, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, libres de todo temor. Amén. Entonces quiere decir que lo que nos están cambiando es la naturaleza. De esta naturaleza de hombre que teme a una naturaleza divina que no teme. Porque mire, yo le voy a decir un temor que creo que todos todavía nos hace falta conocer más, y es la muerte. Porque le pregunto una cosa: ¿a cuántos les gustaría morirse ahorita? Nadie está, tal vez usted pueda decir amén, ¿verdad? Pero por dentro decir no mucho, ¿verdad? Entonces, cuanto más conocemos la vida, vamos perdiéndole el temor a nosotros, porque la vida es Cristo y la muerte es la muerte, ¿verdad? Es decir, el Señor es luz, es paz para nosotros, pero la muerte es oscuridad, es no sé, violencia, y es cuantas otras cosas. Entonces dice: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido, es decir, por su gloria y por su excelencia, nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas. Él mismo lo dijo cuando él anunció su muerte y su resurrección. Él dijo que ese era el comienzo de un pacto. Y en Hebreos me parece que es, por Romanos, el apóstol Pablo dice que este pacto que nosotros tenemos es un pacto con mejores promesas. Así que entonces la gloria y la excelencia de Cristo para hacer todas las cosas es la que ahora nos concede preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, ¿cuáles ellas? Las promesas. Nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ok, entonces, miren, hermano, tal vez me he detenido mucho en esto, pero quiero llamar su atención, porque cuando entonces empiezo a ver yo que la Biblia dice que por el Espíritu nosotros conocemos la vida espiritual y la piedad, que es el esquema del Evangelio, entonces vino a mi mente en ese momento, por el Espíritu, entender que a partir del libro de Mateo hasta Juan se dice que son los evangelios, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que ahí está capturado, si pudiéramos llamar así, está contenido el esquema principal del Evangelio. Es como, por ejemplo, digamos, cuando le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, ¿verdad que sí? Y esa oración todos nos la sabemos, ¿verdad que sí?
Claro, si la repetimos, hermanos, tal y como está, creo que no tendría más, digamos, por así decirlo, más influencia que el conocimiento nada más que tenemos con respecto a esa oración. Pero cuando empezamos nosotros a entender que esa es una oración que es la columna vertebral para que nosotros desarrollemos la oración, entonces vamos a empezar a ver que tiene un poder extraordinario. Entonces lo que el Señor dejó fue establecido, digamos, el esqueleto, ¿verdad? El fundamento, por supuesto que es Él, pero el esqueleto de todo el edificio. Entonces, a lo cual nosotros le podemos empezar a añadir, digamos, en nuestras oraciones, ¿verdad? Al Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias, bendito sea tu nombre, bendito Rey de misericordia, Padre precioso, mira cómo estamos, anhelamos, Señor, ser cambiados. Entonces, ya ahí usted le está añadiendo, ¿verdad? Más. Y claro, en cada una de esas partes, ¿verdad? La estructura, lo vertebral que tiene aquel, nos va haciendo a nosotros darle un cuerpo a la oración. ¿Sí me doy a entender? Pero eso está contenido ¿en dónde? El Padre Nuestro, ¿dónde está contenido? En los evangelios. En los evangelios. Entonces quiere decir que esa es la parte estructural, el esquema del evangelio, es parte del esquema del evangelio, que es lo que nosotros vamos aprendiendo por el Espíritu. Amén. ¿Sí me hacen entender o no, hermano? Pero así con sinceridad. No me vaya a decir no. Bueno. Entonces, vamos entendiendo la vida del Espíritu a través del Espíritu Santo, por supuesto, pero también la piedad, es decir, el desarrollo del Evangelio, de hacer el bien. Ahora, el Señor me hizo ver esto, y es lo que le quiero trasladar, porque entonces, si mi deseo, bueno, no mi deseo, sino que lo que el Señor quiere, el deseo de Dios, es que nosotros seamos cambiados de naturaleza, es decir, que nos hagamos naturales del reino. Entonces tenemos que ver que en el Evangelio, o en los Evangelios, está contenidas, obviamente toda la palabra, pues, pero está contenido el esquema, las principales leyes que nos van a hacer a nosotros ser naturalizados o naturalizarnos. Mire, por ejemplo, yo he escuchado, nunca he hablado con nadie que se haya hecho ciudadano, pero por ejemplo, la gente que yo he escuchado gente que se ha hecho ciudadana y dice que los ponen a estudiar, creo, 100 preguntas, ¿verdad? Y entonces, de esas 100 preguntas, pues tal vez le van a preguntar, no sé, unas 3, 4 o 5, no sé, la cantidad que la persona que lo está entrevistando quiere. 5, 10, 5. Va, a unas fueron 5, otros fueron 10, tal vez a alguien le preguntaron las 100, ese sí se amoló. Pero déjeme decirle algo. No vaya a creer que las preguntas que ellos ponen ahí, porque algunos dicen, pero ¿para qué voy a estudiar las 100, hombre? Porque empiezan a preguntar, ¿y a usted cuál le pregunta? ¿Y a usted cuál le pregunta? ¿Y a usted cuál le pregunta? Y a todos los que se han naturalizado les empieza a preguntar y se da cuenta que al final son las 100 preguntas, solo que se las hicieron a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ¿vale? Ahora, el asunto es que yo no sé si usted se ha puesto a pensar que esas 100 preguntas, hermano, deben de contener las bases de lo que en Estados Unidos rige. Sencillamente. Porque no vaya a creer que le dijeron a cualquiera, a ver, hacerte un test de 100 preguntas y con ese le vamos a entrar a todos. No. Es gente que estudió psicología y que conoce de leyes. Y entonces por eso ponen esas preguntas, para ver si usted realmente llega a entender cuál es la naturaleza de este lugar. ¿Sí me voy a entender, no? A la pastora eso no lo hubiera dicho hace 20 años que me naturalicé. Hace 20 años no lo conocí, no había nacido.
¿Qué hay? Que nos enseña a nosotros entonces el esquema o lo básico, las leyes, lo que rige el reino de los cielos. Y me encontré con algo extraordinario. Vaya conmigo, por favor, para empezar a Mateo 13:24. Y aquí creo que empiezo el tema de esta noche, en el nombre de Jesús. Mateo 13:24. Voy a hablar de todo, pero voy a hablarle de algunas cosas que quiero dejárselas en su corazón. Entonces, no sé si alguien tiene una Biblia bueno, todos tienen Biblia, obviamente, pero donde esté subtitulada. Parábola del trigo y de la cizaña. Y entonces, fíjese que esa palabra vino a mi mente. Ahí fue donde dije, oh, qué tremendo. Porque entonces empiezo a entender que las parábolas son las que nos hacen a nosotros realmente captar toda esa naturaleza del reino. Entonces, hermano, ahí está la estructura de la naturaleza del reino. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere naturalizarse del reino? ¿Usted quiere naturalizarse o quiere hacerse ciudadano del reino de los cielos? Entonces, ¿sabe qué debemos de hacer? Conocer las parábolas. Y por eso, digamos, antes de en los versos anteriores a ello, usted va a encontrar que dice que está la parábola del sembrador, que entendiendo esa parábola se entienden todas las demás parábolas. Entonces quiere decir que todas las demás parábolas, porque le voy a decir algo, si usted pregunta por lo menos a unas 50 personas que se hayan naturalizado o se hayan hecho ciudadanas de este país, va a encontrar posiblemente unas 2 o 3 preguntas básicas que a todos se las han hecho. Entonces quiere decir que hay unas que son la parte medular de todo, y esa es la parábola del sembrador. Ahora, no me voy a concentrar en la parábola del sembrador, sino quiero entonces, como la parábola del sembrador la hemos visto, claro, hay mucho más que sacarle a la parábola del sembrador, es eterna y es profunda, pero quiero que vayamos entonces aquí a Mateo 13:24. Entonces, dice la palabra del Señor, les refirió otra parábola, ya que había terminado la parábola del sembrador. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, paremos ahí un momentito. Ahora, como estamos viendo cuál es el cambio de naturaleza que nosotros debemos de hacer, aquí está una de las claves para que nosotros podamos tener un cambio de naturaleza. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Sembró buena semilla. Ahora, ahí hay 2 cosas que rigen el reino de los cielos y son eternas. Una, sembrar. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y todo lo que se ha sembrado desde la eternidad, así también se ha segado. Porque el Padre, dice la Biblia, que sembró, hermano, a su Hijo unigénito, que es la semilla preciosa. ¿Verdad que sí? Porque también dice en otro pasaje, que la semilla preciosa son los hijos del reino. Entonces, el Señor Jesús vino y fue sembrado, fue puesto en la tierra, porque Él dijo, si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva consigo mucho fruto.
en esta primera parábola, mire, lo que usted y yo tenemos que hacer para cambiar de naturaleza. Nuestra naturaleza ya no debe de ser la naturaleza del asadón. ¿Cuántos conocen el asadón? Amén. Los demás no. Bueno, el asadón es un instrumento para labrar el campo, pero que tiene, digamos, está así, tiene un palo así y está en esta forma. Entonces el asadón siempre está jalando, solo para adentro. ¿Cuántos conocen los bulldozers? Así, las manos de mica o manos de mono que le dicen, ¿no? Que están así. Esos todo el tiempo están así, solo para adentro, para ser un poco más moderno, el bulldozer. Entonces, la naturaleza del humano es todo para mí, todo para mí, todo para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo y de último yo. Entonces es todo yo, es un yo-yo. Los yoyos no lo conocen, si no conocen el asadón, menos el yo-yo. Pero el asunto es que todo el hombre siempre quiere para él. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama codicia. Todo lo quiere para él. Va por ahí, viene la hermana con su vestido nuevo. Y entonces, la que tiene naturaleza, porque déjeme decirle algo. Alguien podría decir, ah, no, pastor, pero ¿por qué dice la hermana? ¿Por qué se refiere a los cristianos? Porque somos los cristianos los que estamos cambiando de naturaleza. Y todavía tenemos cosas que tenemos que seguir cambiando. Amén. Bueno, usted no, pues usted es un santo, pero por si se encontrara alguien que tiene esa naturaleza todavía, viene la hermana con su vestido nuevo y ella, yo quisiera tener también un vestido nuevo, pero porque lo codicia. Si alguien compra carro nuevo, yo voy a hacer un esfuerzo, voy a ir, me voy a meter a deudas, lo que sea, pero yo quiero un carro nuevo. Es una naturaleza humana. Y el Señor viene y nos enseña a nosotros a despojarnos de esa naturaleza humana y empezar a tener la naturaleza de reino. Porque en esa naturaleza de reino se siembra, se da. No todo es para uno. Por eso dice la Biblia, mire, un pasaje en las Escrituras que dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Sembrando su apoyo. Si por ejemplo alguien trae su carro nuevo, hermano, uno debería decir, gloria a Dios, hermano, mira, yo te bendigo en el nombre de Jesús para que el Señor te provea a fin de que termines tu carro. Así es. De pagar. Y no decir, ay, Dios mío, yo pudiera tener un carro así. Ahora sí le voy a decir a mi marido que consiga unos 3 trabajos más, porque yo quiero un carro nuevo. Eso no es la naturaleza divina. La naturaleza divina es sembrar. Yo doy. Porque si me gozo con Él, entonces esa misma naturaleza, por eso dice que ahora tenemos mejores promesas. Así es. Por eso dice que entonces eso es lo que nos enseña a nosotros a tener mejores galardones. Amén. Porque cuando yo me gozo con Él, entonces el Señor ve que mi naturaleza humana ha estado cambiando. Y entonces dice, provéanle. Así es. Entonces uno recibe. ¿Para qué? Para gozarse. Porque me gocé con aquel, ahora yo me estoy gozando. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, cambio de naturaleza. Sembrar. Sí, amén. Dar. Amén. Diga conmigo, dar. Dar. Dar es mejor que recibir. Amén. Entonces, usted y yo deberíamos de aprender